Muy buenos días, alumnos. Nuevamente es un placer volverlos a saludar. El tema a tratar el día de hoy es el estado gaseoso. Un ejemplo de ello es el aire. Los sistemas materiales gaseosos se caracterizan desde un punto de vista macroscópico por su homogeneidad, su pequeña densidad respecto de sólidos y los líquidos, la espontánea difusión de un gas en otro, dando soluciones. Los gases poseen masa y ocupan un determinado volumen en el espacio. Este volumen queda determinado por el volumen del recipiente que los contiene. Los gases son compresibles. ¿Qué significa, alumno? Se pueden comprimir. Y en algunas circunstancias se les puede licuar, se transforman en líquidos o solidificar cuando se transforman en sólidos. El comportamiento de los gases se puede explicar mediante la teoría cinético-molecular de los gases. ¿Y en qué se basa, alumnos, esta teoría cinético-molecular de los gases? Primero, todos los gases están formados por pequeñas partículas, por ejemplo, los átomos o moléculas. Segundo, el tamaño de estas partículas es muy pequeño respecto del espacio que tienen para moverse. Este postulado se cumple a bajas presiones. Tercero, las partículas se mueven constantemente en línea recta, a altas velocidades y de forma totalmente aleatoria. Cuarto, la velocidad de las partículas es directamente proporcional a la temperatura a la que se encuentra el gas. Quinto, al moverse, estas partículas chocan entre sí y contra las paredes del recipiente. Este último fenómeno causa la presión de los gases. Y sexto, cuando las partículas gaseosas chocan entre sí, éstas no pierden energía. Resumiendo, el estado gaseoso es uno de los estados de agregación de la materia que están constituidos por moléculas las cuales se encuentran en constante movimiento caótico, ya que poseen alta energía cinética. Debido a ellos, poseen forma y volumen variables. En el gráfico que ustedes pueden visualizar, podemos observar un recipiente de un gas. ¿Y cómo se encuentran estas moléculas? Se encuentran con un movimiento caótico que tienen alta energía cinética. Podemos observar en estas moléculas de gas. ¿Cómo se encuentran ellas? En química hay dos fuerzas, las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión. Cuando las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión son iguales, se trata de un estado líquido. Cuando las fuerzas de atracción son mayores que las fuerzas de repulsión, se trata de un estado sólido. Y en este caso, cuando las fuerzas de repulsión son mayores que las fuerzas de atracción, entonces se trata de un estado gaseoso. O simplemente las fuerzas de atracción son menores a las fuerzas de repulsión. No se olvide, alumno, de este punto. Variables de estado. Las variables de estado son aquellas que alternan las características físicas de los gases. Estas variables son presión, volumen y temperatura. Algo importante usted, alumno, que debe saber antes de pasar a definir la presión. La presión en los problemas que vamos a desarrollar
en este tema debe estar expresado en atmósferas. El volumen debe estar expresado en litros y la temperatura en grados Kelvin. Bien, vamos a definir la presión. La presión se origina por los choques moleculares contra las paredes del recipiente. Aquí tenemos un recipiente y que viene a ser estos choques de las moléculas que van chocando, ¿no?, con estas paredes. Y las unidades para poder medir esta presión son las atmósferas, milímetros de mercurio, torr o torrichelis o pascales. Y las equivalencias son los siguientes. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio o torr, 760 torr. Asimismo, una atmósfera equivale a 1,013 por 10 a la quinta pascal. Volumen se representa, o su símbolo es la B. Es el espacio que ocupa el gas y corresponde al volumen del recipiente que lo contiene. Este volumen se expresa en litros, mililitros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, y sus equivalencias son las siguientes. Un litro alumno equivale a 1000 mililitros y 1000 mililitros equivale a metro cúbico. También puede usted definir un litro equivale a 10 al cubo mililitros. Recuerde estas equivalencias de la presión y el volumen, porque usted lo va a utilizar en los problemas siguientes. Temperatura es otra variable de estado. Mide el grado de movimiento de los átomos o moléculas, así como también el grado de calor que poseen. La temperatura lo puede usted medir en grados centígrados, en grados Kelvin, en grados Rankine, en grados Fahrenheit. Pero aquí tenemos, para poder realizar usted los ejercicios, tiene que usar los grados Kelvin. El grado Kelvin es igual al grado centígrado más 273. ¿Qué significa, alumno? A usted, si le dan como dato del problema en grados centígrados, usted simplemente sume 273 y de inmediato va a obtener y lo va a convertir en grados Kelvin. Observemos la ley general del gas ideal. Se emplea cuando estas tres variables, presión, volumen, temperatura, cambian de valor a masa constante. Recuerde, alumno, cuando la masa es constante, el proceso se llama isomásico, en el cual se cumple, vamos a tener estado inicial, lo vamos a representar por 1, y estado final por 2. Observemos, cuando la presión, tengamos un recipiente con una presión inicial, volumen inicial y temperatura inicial. Cuando la masa es constante, tenemos en el estado 2 presión final, volumen final y temperatura final. Con estos datos, o simplemente, vamos a tener nuestra primera fórmula. Por favor, recuerde esta fórmula para realizar los ejercicios posteriores. Presión inicial, volumen inicial, entre temperatura inicial es igual a presión final, volumen final, temperatura final. Recuerde, alumno, esta es la base de la ecuación de un gas. Proceso restringido. ¿Qué significa, alumno? Son procesos gaseosos donde permanece constante la masa del gas, como lo hemos visto anteriormente, y una de las variables de estado va a estar restringido. Por ejemplo, puede ser a temperatura constante, volumen constante, presión constante. Basado en ello, tenemos la ley de Boyle. Entonces, en este caso, en la ley de Boyle, podemos observar lo siguiente.
La ley de Boyle, llamada también ley de los isotermas, significa que la temperatura es constante, es un proceso isotérmico. Esta ley vincula el volumen y la presión. Y recuerde, alumno, la temperatura permanece constante. Un ejemplo, si se reduce la presión sobre un globo, este se expande, es decir, aumenta su volumen, siendo esta la razón por la que los globos meteorológicos se expanden a medida que se elevan. ¿Qué pasa? Que la presión se va reduciendo a medida que se elevan en una atmósfera. Por otro lado, cuando un volumen de un gas se comprime, la presión del gas aumenta. Esto fue justamente propuesto por Robert Boyle. Fue el primero en investigar la relación entre la presión de un gas y su volumen. La ley de Boyle resume estas observaciones. Establece que el volumen de una determinada cantidad de gas que mantiene a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. No se olvide. Pasemos a la siguiente ley. Ley de Charles, llamada de los isóbaras. ¿A qué se debe el nombre de isóbaras? Significa que la presión es constante. Y como la presión es constante, a este proceso se le llama proceso isobárico. La ley de Charles vincula el volumen y la temperatura absoluta. Un ejemplo de ello es cuando se vierte nitrógeno líquido sobre un globo. El gas es atrapado en este y luego se enfría y el volumen disminuye, mientras que la presión permanece constante. Otro ejemplo, cuando se calienta el aire contenido en los globos aerostáticos, estos se elevan porque el gas se expande. El aire caliente que está dentro del globo es menos denso que el aire frío del entorno a la misma presión. La diferencia de densidades hace que el globo ascienda. Simultáneamente, si un globo se enfría, este se encoge. Se reduce su volumen. La relación temperatura y volumen fue enunciada por el científico francés J. Charles. Esta ley propone el volumen de una determinada cantidad de gas que se mantiene a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta, que se expresa como volumen sobre temperatura. Debemos tener presente que la temperatura se debe expresar en Kelvin para determinar los valores entre dos puntos cualesquiera de la recta. Entonces tenemos aquí las siguientes fórmulas. Pero antes pasemos a la ley de Gay-Lussac o ley de las isócoras. ¿Qué significa isócoras? Volumen constante. El proceso es un proceso isocórico o isométrico. ¿Y por qué se le llama de esta forma? Porque el volumen permanece constante. En este caso tenemos la ley de Gay-Lussac,
La presión de una determinada cantidad de gas que se mantiene a volumen constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta, que se expresa como presión sobre temperatura. Los procesos que se producen a volumen constante se determinan isócoros, como lo hemos visto anteriormente, o en este caso en la ley de Guy-Blussac. Tenemos el siguiente gráfico, en el cual, siguiente cuadro, ir haciendo un resumen. Temperatura constante, el proceso es isotérmico, y esta ley fue propuesta por Boyle-Mariotte. Cuando el volumen es constante, el proceso es isocórico o isométrico, y esta ley fue propuesta por Gay-Lussac. Y cuando la presión se mantiene constante, el proceso es isobárico, y fue propuesta por Charles. La ecuación se basa en lo siguiente. Cuando la temperatura es constante, presión 1 inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Y esto se va a mantener constante. En cambio, cuando el volumen se mantiene constante, presión inicial entre la temperatura inicial es igual a presión final entre la temperatura final. Y cuando la presión se mantiene constante, volumen inicial entre temperatura inicial es igual a volumen final, temperatura final. Alumno, es necesario que recuerde estos procesos y cuando se les va a nombrar isotérmico, isocórico o isobárico. Tenemos la siguiente gráfica y vamos a observar que es una isoterma. Una isoterma va a estar presente cuando la temperatura es constante y donde va a vincular la presión con el volumen. ¿Y cuando es una línea isóbara? Cuando la presión se mantiene constante y vincula el volumen con la temperatura. Observen ustedes la forma de la isóbara, es recta. Luego tenemos la isócora. Isócora es cuando los volúmenes se mantienen constantes y en los isócoros vinculan la presión con la temperatura. Bien, recordando, tenemos el siguiente cuadro: proceso isotérmico, ley de Boyle; proceso isobárico, ley de Charles; y proceso isométrico o isocórico, ley de Guy-Blussac. Gas ideal o perfecto. En este caso tenemos el gas ideal. Se emplea cuando las tres variables de estado cambian de valor a masa constante. En este caso sabemos que la masa constante es un proceso isomásico en el cual se cumple lo siguiente. Asimismo, debemos agregar a este gas ideal como aquello llamado gas perfecto o hipotético, que debe cumplir los siguientes postulados. Los gases se componen de moléculas cuyo tamaño es despreciable comparado con la distancia media entre ellos. Segundo, las fuerzas intermoleculares son débiles o despreciables, salvo en el momento de la colisión. Asimismo, estos gases ideales, perfectos o hipotéticos cumplen con las leyes de los gases y tienen como principal característica una constante R. Esta constante R o constante de los gases perfectos es igual a 0,082 atmósferas por litros entre Kelvin por mol. El gas ideal o perfecto tiene la siguiente fórmula: pavo ratón o presión por volumen es igual a nRT. ¿Qué viene a ser P? Ya lo hemos visto. Viene a ser la presión absoluta del gas, que está expresada en atmósferas
milímetros de mercurio, torr, pascal, kilopascal. ¿Qué es B? Volumen del gas expresado en litros, mililitros, metros cúbicos. ¿Qué viene a ser N? N viene a ser los moles, número de moles. El número de moles es igual a masa sobre peso molecular. Masa expresado en gramos y peso molecular expresado en gramos por mol. Luego tenemos R, la constante del gas ideal o gas perfecto. Esta R tiene los siguientes valores. Tenemos aquí R va a ser igual a 0,082 atmósferas por litros mol por Kelvin cuando le dan a usted datos cuya presión está expresada en atmósferas. Pero si la presión está expresada en milímetros de mercurio, tenemos que R es igual a 62,4 milímetros de mercurio por litro mol por Kelvin. Observe, alumno, esta parte en el numerador. 0,082 atmósferas por litros y mol por Kelvin. Observe aquí, R es igual a 62,4 milímetros de mercurio por litro, mol por Kelvin. Entonces observe las diferencias. Y R también es igual a 8,3 kilopascal por litros, mol por Kelvin. Considere estos datos. Especialmente esta es la primera, que usted tranquilamente, si usted sabe, recuerda, y le dan a usted en milímetros de mercurio, lo pasa a atmósferas. Densidad de un gas ideal. La densidad de un gas está expresada en gramos por litros, pero para que sea la densidad de un gas, tiene que intervenir la presión, el volumen, la constante universal de gases ideales y la temperatura. Entonces, basada en la ecuación número 1, pavo igual a RNT, vamos a ordenar en este caso. Presión por volumen, R, constante universal de gases ideales, por T, N es moles. Los moles es masa sobre peso molecular, masa sobre peso molecular. ¿Por qué lo estamos desglosando, alumnos? Porque necesitamos la densidad masa sobre volumen, masa sobre volumen. Entonces ordenamos. Tenemos aquí presión por volumen. Este volumen pasa y ocupa el lugar del peso molecular. ¿Y qué pasó? Vamos a tener aquí masa sobre volumen, masa sobre volumen. ¿Qué pasó? El volumen ocupó el lugar del peso molecular y el peso molecular ocupa el espacio del volumen. Entonces tenemos aquí presión por peso molecular es RT masa sobre volumen. ¿Y qué era masa sobre volumen? Es densidad, densidad. Entonces tenemos aquí esta fórmula, presión por peso molecular, constante universal de gases ideales, por temperatura, por densidad, lo que tenemos aquí. Otro dato importante que usted debe recordar, alumno, es condiciones normales. Cuando usted observa como dato dentro del problema a resolver y le indican, se realiza a condiciones normales o el proceso es a condiciones normales. Usted debe considerar en condiciones normales presión, temperatura y volumen. Pero estos datos debe recordarlos. La presión está expresada o es igual a una atmósfera. La temperatura es igual a 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin. Y el volumen a condiciones normales es igual a 22,4 litros. Por favor, recuerde estos datos. Es necesario para que pueda usted resolver sus problemas. Recordando un poco nuestro problema, vamos a observar que esta es la fórmula que más se utiliza. Bueno, siempre y cuando no le den masa, no le den moles, simplemente cuando le dan como datos presión, volumen y temperatura. Presión, volumen y temperatura. Problema, vamos a resolver los problemas del libro, página 191,
problema número 1. ¿Qué nos indica en el problema número 1? Un gas que se encuentra a volumen constante está sometida a 2 atmósferas de presión y 27 grados centígrados. Hallar la nueva temperatura si la presión se duplica. Nos indican datos del problema. Un gas que se encuentra a volumen constante, que son isócoras. Y nos dice, está sometido a 2 atmósferas. Significa que nos están dando la presión inicial. Hallar la nueva temperatura. Si la temperatura inicial es 27 grados centígrados. Hallar la nueva temperatura si la presión final se duplica. Bien, tenemos los datos. Siempre considere, cuando a usted le dan datos de volumen, presión y temperatura, o volumen y temperatura, y no les dan masa, ni moles, ni densidad, por favor, utilice esto, el proceso inicial y el proceso final. Entonces, basado en ello, tenemos que la presión inicial es 2 atmósferas y la presión final se duplica. La temperatura inicial es 27 grados centígrados, pero tenemos que convertirlo a grados Kelvin. Grados Kelvin. Para ello le adicionamos 273 y vamos a tener 300 grados Kelvin. Y otro detalle importante, la presión está expresada en atmósferas, entonces no hay ningún problema. Como tenemos volumen constante, vamos a utilizar esta fórmula básica de los gases. Presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial. Presión igual a presión final, volumen final, temperatura final. Pero como nos indican que el volumen es constante, simplemente eliminamos este volumen 1 y volumen 2. Eliminamos porque se trata de un proceso a volumen constante. Es por ello que esta fórmula se convierte en esta. Presión inicial, temperatura inicial es igual a presión final, temperatura final. De esta fórmula vamos a extraer que nos están pidiendo temperatura 2. Entonces, temperatura 2, lo tenemos aquí, temperatura 2 es igual a temperatura inicial por presión final. Lo tenemos acá, temperatura inicial por presión final, entre presión inicial. Reemplazamos datos. Presión inicial es 2, presión final el doble y la temperatura en Kelvin es 300 grados. Realizamos nuestros cálculos matemáticos y la respuesta es 600 grados Kelvin. Observamos en las alternativas que no aparecen los 600 grados Kelvin, sino la respuesta está en grados centígrados. Simplemente hacemos lo siguiente. La temperatura final es 600 Kelvin, pero queremos convertirlos a grados centígrados. Simplemente disminuimos 273, que es igual a 327 grados centígrados. Y esta es nuestra respuesta en grados centígrados. En grados Kelvin, 600 grados Kelvin, y en grados centígrados, 327 grados centígrados. Posiblemente el alumno me indique, profesora, pero ¿por qué no hemos utilizado los grados centígrados y de inmediato teníamos ahí la respuesta en grados centígrados? Alumno, no se trabaja de esa forma. Siempre que usted tiene que trabajar, por favor, trabaje la presión en atmósferas, la temperatura en grados Kelvin. Y si le piden grados centígrados, haga todo el proceso y al final le va a disminuir los 273. Entonces tendrá el resultado que usted debe tener, correcto, un resultado correcto. Ejercicio número 2. En un proceso isotérmico, la presión de un gas, tenemos aquí proceso isotérmico, aquí está la presión constante, en un proceso isotérmico, la presión de un gas aumenta al triple de su volumen inicial. Si su volumen inicial es 18 litros, ¿cuánto será el volumen final en litros? Pero vamos a ver lo siguiente. Estamos mal. Aquí. En un proceso donde el volumen, en este caso, donde la temperatura es constante.
dice que la presión aumente el triple. La presión aumenta el triple. No tenemos la presión inicial. Es por ello que le voy a poner esta variable, P. Aumenta el triple. Hallar el volumen final si el volumen inicial fue 18 litros. Utilizamos naturalmente como base nuestra ecuación general de los gases, pero como la temperatura se mantiene constante, eliminamos esta temperatura 1 y temperatura 2, porque es constante. Y naturalmente esta fórmula se convierte en presión inicial por volumen inicial igual a presión final por volumen final. Como nos piden el volumen final, simplemente despejamos volumen 2 o volumen final es igual a presión inicial por volumen inicial. Es lo que tenemos aquí, presión inicial por volumen inicial, entre presión final. Reemplazamos datos. Presión inicial, P, volumen inicial 18. Presión final, el triple. Eliminamos presión con presión y 18 entre 3 nos da 6 litros. Entonces, el resultado, el volumen final será igual a 6 litros. Muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio, número 3. El ejercicio número 3. La temperatura de un gas cambia de 17 grados centígrados a 307 grados centígrados, mientras que la presión aumenta en un 50%. Calcular el porcentaje en que aumenta el volumen. Alumnos, primer dato, la temperatura cambia de 17 grados centígrados a 307 grados centígrados. Asimismo, la presión aumenta 50%, aumenta, significa que es la presión final. Pero como tenemos aquí 50% y no nos dan la presión inicial, por tener este término porcentaje, ponemos la presión, escribimos, la presión inicial es igual a 100 grados, 100%, a 100 por 100. Asimismo, en los datos del problema nos indican hallar el volumen final, el porcentaje. Como tenemos el término porcentaje, el volumen inicial escribimos 100 por 100. Únicamente cuando existe este término del porcentaje. No se olvide el 1. Utilizamos la fórmula básica, presión inicial por volumen inicial sobre temperatura inicial, igual a presión final por volumen final sobre temperatura final. Entonces tenemos aquí volumen 2 o volumen final es igual a presión inicial por volumen inicial. Despejamos volumen 2. Volumen 2. Presión inicial por volumen inicial por temperatura final. Es lo que tenemos aquí entre presión final por temperatura inicial. Reemplazamos los datos. Presión inicial 100, volumen inicial 100, temperatura. La temperatura que nos dieron de 17 grados centígrados lo convertimos a grados Kelvin. Agregando 273 se convierte en 290 grados Kelvin. Y la temperatura final, que era 307 grados centígrados, agregamos 273 y se convierte en 580 grados Kelvin. Es lo que tenemos aquí. Temperatura 2, 580 grados Kelvin, y temperatura 1, que viene a ser 290 grados Kelvin. Y luego tenemos la presión final, se incrementa en 50%. 100 más 50, 150. En este caso vamos a 290 a va parte, en 582. 50 va parte, 3, en 102. Realizando las operaciones, llegamos a la que tenemos aquí 400 entre 3. 400 entre 3 nos da 133.3. Alumno, esto no es la respuesta. Como hemos utilizado
100% de base, porque no teníamos dato, como nos indican porcentaje, restamos aquí, lo sustraemos. 133 menos 100 significa que ha aumentado en 33.3%. Un detalle importante, alumno. Cuando usted tenga, antes de sustraer los 100%, mayor de 100, significa que ha aumentado en porcentaje. Es por ello, 133.3 menos 100 me va a dar un resultado de 33.3%. Ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 nos indica, se tiene 400 mililitros de un gas ideal a 27 grados centígrados y una atmósfera. Si se cuadruplica su volumen a igual presión, determine la nueva temperatura. Datos. Nos indican que el volumen inicial es igual a 400 mililitros, ¿no? El volumen inicial a 400 mililitros. Y estos mililitros lo vamos a convertir en litros. ¿Cómo? ¿Cómo así? Utilizamos, por favor, que un litro equivale a 1000 mililitros. Es por ello dividimos 400 entre 1000, nos va a dar 0,4 litros. O simplemente utilice, dato, un litro equivale a 1000 mililitros. 400 mililitros, ¿a cuántos litros será? Haga usted su regla de 3 y como resultado va a obtener 0,4 litros. Luego nos indican a temperatura de 27 grados centígrados. Lo convertimos a grados Kelvin. Como alumno, le agrega usted 273. Y nos dan como dato una atmósfera. Pero durante en el ejercicio nos indican que la presión permanece constante. Significa que la presión aquí también será 1. Y como es constante, es un proceso isobárico. Y nos piden halle la temperatura final. Tenemos la fórmula inicial, la fórmula de los gases generales. Como la presión es constante, se elimina la presión 1 y se elimina la presión 2, ¿no? Presión inicial y presión final. Se van porque son constantes. Entonces usted va a tener volumen 1 sobre temperatura 1, volumen 2 sobre temperatura 2. Es lo que tenemos aquí. Y como nos pide la temperatura final o temperatura 2, vamos a despejar. Entonces, temperatura 2 es igual a temperatura 1 por volumen 2. Temperatura 1 por volumen 2 sobre volumen 1. Muy bien. Observamos. Temperatura 1 en grados Kelvin es 300 grados Kelvin por 4 por 0,4, que significa el cuádruple del volumen final. Luego tenemos el volumen inicial que es 0,4. Realizando nuestras operaciones matemáticas vamos a tener como resultado 1200 grados Kelvin. Nuestra temperatura final es 1200 grados Kelvin. Ejercicio número 7. Si la temperatura, tenemos el ejercicio número 7. Si la temperatura absoluta de un gas aumenta en 60%, la temperatura absoluta de un gas aumenta 60%. ¿Qué significa, alumno? Que el inicial será 100%. Y su presión disminuye, me está indicando la presión final, disminuye 60%. ¿Cuál será su presión inicial? 100%. Este dato, por favor, usted va a escribir siempre y cuando le dan porcentaje, únicamente cuando le dan porcentaje. 100 menos 60 es igual a 40%. Y le piden hallar el porcentaje del cambio de volumen. El porcentaje de cambio de volumen. Como no le indican el volumen inicial, usted va a colocar el 100%. Correcto. Utilizamos la fórmula básica general de los gases y naturalmente nos están pidiendo volumen 2. En forma de aspa vamos a encontrar el volumen final.
Despejando volumen final, tenemos en forma de aspa presión 1, volumen 1 por temperatura 2. Es lo que tenemos en el numerador. Y en el denominador, presión 2 por temperatura 1. Muy bien. Una vez que ya tenemos nuestra fórmula, reemplazamos los datos y lo tienen acá. Presión 1, 100, volumen 1, 100, temperatura 2, 160. Presión final 40 o presión 2 y temperatura inicial 100. Realizamos nuestros cálculos matemáticos y el resultado es 400. Pero como les dije en el ejercicio anterior, cuando se trata de porcentajes, debo restar esta base, 100, 100. Es por ello, 400 menos 100 es igual a 300. Y mi respuesta será, aumenta en 300 por 100. Ejercicio número 8. El ejercicio número 8 se trata de la densidad. Bien, ¿qué pasa si nosotros tenemos dos densidades? Aquí vamos a ver, antes de enunciar el problema número 8, la fórmula para dos densidades. Cuando se trata de una densidad, su fórmula es presión inicial por peso molecular entre la constante universal por temperatura inicial. Observe usted este detalle. Densidad 1 será presión 1 y temperatura 1. Veamos la misma fórmula para densidad 2. Densidad 2, esta misma, repito la misma fórmula. Presión, pero como se trata de final, colocaré presión final o presión 2 por peso molecular. El peso molecular es constante, no tiene ningún subíndice. Por R, R es constante, alumno. R es igual a 0,082 y acá también será 0,82. Usted no puede colocar subíndices. Y temperatura sí, la temperatura 2 o temperatura final. ¿Qué pasó, alumnos? Con estos datos voy a encontrar la fórmula densidad 1 y densidad